Esta historia no es mía, es de mi tío Shesho. Para dar contexto, mi tío trabaja como taxista desde hace más de una década. Y en una reunión familiar, en la que la gran mayoría tenía alcohol encima, de algún modo, mi familia se puso a contar vivencias extrañas o terroríficas que les han sucedido. Y entonces le llegó el turno a mi tío, y esta fue su historia. Esto fue hace unos 6 años. En ese tiempo todavía manejaba mi taxi viejito y acepté una carrera de esas que nadie quiere. Una pareja joven que iba a una ranchería, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad. Me ofrecieron buena plata, así que acepté sin pensarlo. Era otoño y ya estaba oscureciendo cuando partimos. El camino era largo, sin muchas luces, puro monte y brechas de tierra apretada. Dejé a los pasajeros en una entrada de terracería. Ni casa vi, solo un portón de madera viejo y una campana colgando de un árbol, como de hacienda antigua. Me pagaron en efectivo, me dieron las gracias y se metieron caminando entre los árboles. Di la vuelta y tomé el mismo camino de regreso. Y ya estaba completamente oscuro y las únicas luces eran las del tablero y los faros cortando la nieblina baja que se formaba en los tramos más húmedos. Iba concentrado, atento a los baches cuando lo vi, o lo sentí primero. Algo iba corriendo a mi par por la orilla del camino. No me atreví a girar la cabeza de inmediato. Solo vi por el rabillo del ojo una figura grande, agachada, desnuda. Corría como si sus brazos tocaran el suelo, como un animal, pero no uno que yo conociera. El cuerpo era humanoide, sí, pero los movimientos eran torpes, descoordinados, como si los estuviera imitando, como si hubiera olvidado cómo se corre con 2 piernas y tratara de fingirlo. Apreté el volante, aceleré un poco, no quería mirar. Sentí un calor raro en el pecho, como cuando uno sueña que se cae, pero seguía ahí. Podía escucharlo, el jadeo, seco, pero errático, como si no supiera respirar del todo. Me armé de valor y giré la cabeza. Solo un segundo, lo vi. Tenía cara, pero no la usaba bien. Los ojos estaban mal puestos, uno más arriba que el otro. La boca se movía como repitiendo algo, pero no emitía sonido. Y lo más raro, sonreía. Una sonrisa torcida, como si apenas hubiese descubierto cómo hacerla. Fue un segundo, tal vez menos. Apreté el acelerador hasta el fondo. No sé cómo llegué a la carretera grande, pero cuando vi los primeros focos de los postes, empecé a llorar. Me estacioné frente a una gasolinera y me quedé ahí hasta que amaneció. No pude explicar nada, no quise. Desde entonces no acepto carrera fuera de la ciudad, y cuando manejo de noche, llevo el retrovisor apuntando al suelo. No quiero volver a ver algo así que me sigue, porque tengo la sensación de que eso, lo que sea que era eso, no vive ya, solo espera que alguien lo vea. Y si lo ves una vez, ya no se olvida de ti.
Yo no estoy loco. Eso es lo primero que quiero que me creas. Soy taxista desde hace 12 años en Guadalajara. Y he visto cosas raras, sí, como cualquiera que trabaje de noche. Pero esto fue diferente. Fue como si me hubieran robado algo que no sabía que podía perder: el tiempo o el rumbo. Era jueves, eso sí lo recuerdo claro. Había llovido todo el día y todavía caía una llovizna fina cuando una mujer me pidió que la llevara a la colonia americana. Estaba empapada, llevaba un vestido blanco, viejo, sin paraguas, el cabello pegado a la cara. Se subió en silencio. A la calle Libertad, por favor, dijo con una voz suave, casi apagada. Todo normal. Tomé rumbo, pero apenas doblé por López Cotilla, algo me empezó a incomodar. No podía explicarlo. La ciudad se veía diferente, como más vieja. No había semáforos encendidos. No pasaban otros coches. Las luces de las casas eran tenues, como si fueran focos de los años 60. Y algo más, no había sonido. Ni lluvia en el techo, nada. Miré por el retrovisor para preguntarle si estaba bien, pero no estaba. El asiento estaba vacío. Me detuve en seco, me bajé. Revisé todo, nada, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando volví a subirme, el coche ya no era el mismo. El tablero era distinto, no digital. La radio era una vieja de perillas. Incluso mis manos tenían manchas como de vejez, como si no fueran mías. Y entonces miré por la ventana. La ciudad era otra, o era la misma, pero hace décadas. Los autos, las ropas de la gente, los postes, todo era antiguo. El reloj del coche marcaba las 6:17, pero no decía M ni PM, solo temblaba, como si no supiera qué hora era. Salí del auto corriendo, grité. Nadie me miraba, nadie me respondía. Caminé cuadras y cuadras hasta llegar a un kiosco con un diario viejo, colgado como en los años de antes. Y leí la fecha de 29 de septiembre de 1969. No recuerdo cómo volví, solo que desperté dentro de mi taxi, estacionado en el mismo lugar donde la mujer se subió. Ya era viernes y mi celular tenía más de 20 llamadas perdidas. Me habían estado buscando, me habían dado por desaparecido hace 2 días. Nadie me creyó, pero desde esa noche a veces escucho su voz por la radio del coche, aunque esté apagada. Yo siempre digo que uno no conoce la verdadera cara de la ciudad desde el asiento del conductor. No por lo que ves, sino por lo que escuchas. La gente se confiesa sin querer. Y una noche me tocó cargar con un secreto que todavía no me puedo quitar de encima. Eran como las 3 de la mañana. Estaba en la zona de hospitales, cerca de Tlalpan, esperando una carrera, cuando un hombre se acercó, alto, flaco, con traje, pero desalineado. Lo raro era que no parecía borracho, ni perdido. Estaba lúcido,
muy lúcido, demasiado. Buenas tardes, me dijo con una sonrisa amable. ¿Me puede llevar a la colonia Doctores? Subió y me dijo la dirección exacta. Una calle tranquila. El trayecto fue normal hasta que me empezó a hablar. Primero cosas sueltas, que era médico, que había trabajado muchos años en urgencias. Luego, sin que yo le preguntara nada, dijo: ¿sabe cuántas veces uno ve morir a alguien en ese hospital sin que nadie se entere? ¿Cuántas veces se puede manipular una historia clínica sin levantar sospechas? Yo no respondí, solo manejaba, pero me tensé. Él lo notó. No se preocupe, dijo. Yo no estoy loco. Solo ya no tengo a quien contárselo. Entonces lo soltó. Me confesó que durante años había ayudado a pacientes terminales, que nadie lo sabía, que lo hacía con una mezcla de compasión y curiosidad, que al principio se sentía mal, pero después se volvió rutina, que esa noche, justo esa noche, había ayudado a uno más, y que después, por primera vez, sintió que algo se le había pegado. Cuando la vi exhalar por última vez, no sé cómo explicarlo. Sentí que algo se metió conmigo y ya no estoy solo. Lo miré por el retrovisor, sonreía, pero no era su sonrisa, era otra, como si su cara intentara hacer un gesto que no le correspondía. Llegamos a la dirección, se bajó, me pagó con un billete arrugado y me dijo: gracias por escucharme, ya vendrán más como yo. Cuando me fui, algo me picaba el cuello como un insecto. Esa noche no dormí. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona en la que recogí a aquel hombre, escucho una voz desde el asiento trasero, aunque el coche esté vacío. Gracias por escucharme. Mi nombre es Mario y soy taxista en Santiago de Chile, ciudad que es la capital del país. Durante mis años al volante he visto cosas que otros considerarían extrañas, pero ninguna se compara con lo que viví una noche de verano, cuando la realidad misma pareció fallar ante mis ojos. Era una noche cálida y tranquila. El tráfico era ligero y la ciudad parecía susurrar en lugar de rugir. Había recogido a un pasajero en Providencia, un hombre de traje que necesitaba ir al aeropuerto. La carrera iba sin incidentes. Charlábamos de trivialidades mientras nos deslizábamos por las avenidas iluminadas por las luces de la ciudad. Todo cambió cuando llegamos a una intersección cerca del Parque O'Higgins. El semáforo estaba en rojo y mientras esperábamos noté algo peculiar. En la esquina opuesta, una anciana con un carrito de compras estaba parada allí, inmóvil, con una expresión vacía en el rostro. A primera vista no parecía nada fuera de lo común, pero había algo en su quietud que me inquietaba. El semáforo cambió a verde y avancé, pero no pude evitar mirar a la anciana por el espejo retrovisor.
Entonces sucedió algo inexplicable. En un parpadeo, la anciana desapareció y apareció nuevamente, pero en una posición ligeramente diferente, como si la imagen hubiera saltado un cuadro en una película antigua. Mi pasajero no pareció notar nada. Seguía hablando sobre sus planes de negocios. Intenté concentrarme en la carretera, convencido de que había sido un truco de la luz o mi imaginación. Sin embargo, a medida que avanzábamos, noté más anomalías. Un coche que habíamos pasado reapareció delante de nosotros. Un edificio que habíamos dejado atrás estaba de nuevo a nuestra derecha. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran desordenado, creando una sensación de déjà vu constante. Llegamos al aeropuerto, sin más incidentes, pero mi mente estaba a 1000 por hora. Después de dejar a mi pasajero, decidí tomar un descanso y reflexionar sobre lo que había visto. Me detuve en un café cercano y me senté a observar a la gente. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal no me abandonaba. Regresé a mi taxi y continué mi turno, tratando de olvidar la experiencia. Pero a lo largo de la noche, las fallas en la realidad continuaron. Las calles que conocía de memoria cambiaban. De repente, los edificios parecían moverse y los peatones parpadeaban dentro y fuera de la existencia. Finalmente, cerca de la medianoche, recogí a una joven mujer que parecía tan perturbada como yo. Nos miramos a los ojos y supe al instante que ella también había notado las fallas. «Tú también lo ves, ¿verdad?», me preguntó con voz temblorosa. Asentí sin saber qué decir. Ella me contó que había estado caminando por el centro cuando de repente el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las personas se desvanecían y reaparecían. Los edificios cambiaban de lugar y los relojes parecían girar a una velocidad errática. Sentí un alivio extraño al saber que no estaba solo en esta experiencia. Decidimos conducir sin rumbo fijo, buscando algún patrón o explicación. A medida que avanzábamos, las fallas se hicieron más frecuentes y evidentes. Finalmente, en un callejón oscuro, la realidad parecía colapsar por completo. El mundo a nuestro alrededor se fragmentó como un espejo roto, y por un momento vi lo que parecía ser un vasto vacío oscuro, salpicado de fragmentos flotantes de nuestra realidad. En un instante todo volvió a la normalidad. Estábamos en una calle tranquila, la ciudad brillando suavemente bajo las luces de la luna. Nos miramos atónitos y aterrorizados, sin palabras para describir lo que habíamos presenciado. Desde esa noche he seguido trabajando como taxista, pero siempre con un ojo atento a cualquier signo de que la realidad pueda fallar de nuevo. La joven y yo nos mantenemos en contacto, compartiendo nuestras experiencias y tratando de encontrar una explicación. Quizás algún día entendamos lo que sucedió, pero por ahora
Vivimos con la inquietante certeza de que la realidad no es tan sólida como creemos.